Hola, me llamo Gemma Garrido, soy enfermera especialista en pediatría en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y actualmente trabajo en la unidad de hospitalización pediátrica. En esta presentación vamos a ver el manejo de un paciente pediátrico con una diabetes mellitus tipo 1. Lo primero que vamos a ver es qué es la diabetes tipo 1. Se trata de un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas debido a un déficit total o relativo de insulina. Su etiología es autoinmune y causa evolutivamente la destrucción progresiva de células beta y, por lo tanto, un déficit grave de insulina. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una diabetes tipo 1? Pues que el páncreas no funciona bien y entonces las células beta no generan la suficiente insulina para que la glucosa de la sangre penetre en las células. Al no penetrar en las células la glucosa, se queda acumulada en la sangre subiendo los niveles. Esto también implica que las células, al no tener esa glucosa para crear energía, tengan que crearla a través de la grasa, lo que produce la aparición de cuerpos cetónicos que veremos más adelante. La diabetes mellitus tipo 1 representa más del 90% de los casos en la infancia y la adolescencia y sabemos que en menores de 15 años supone un 15,69 por cada 10.000 habitantes. La insulina es una hormona, como hemos dicho, segregada por el páncreas, cuya función es regular los niveles de glucosa. Cuando en la sangre hay un nivel bajo de glucosa, lo que ocurre es que el páncreas, a través de sus células alfa, segrega glucagón. Esto es entonces que el hígado descarga la glucosa en la sangre y se normalizan los niveles. Cuando, por el contrario, los niveles de glucosa en la sangre están altos, el páncreas lo que hace es segregar insulina a través de las células beta. Así, esta glucosa penetra en las células y en la sangre el nivel de glucosa es normal. Cuando nos ingresa en nuestra planta un paciente que debuta con esta enfermedad, tenemos unos objetivos muy claros. Lo primero es que vamos a buscar es un control metabólico óptimo, un correcto autocontrol y conocimiento de la enfermedad, capacitación tanto del paciente como en este caso su familia, es decir, el niño y sus padres o cuidadores, en el manejo de la enfermedad y sepan reaccionar ante episodios tanto de hipoglucemia como de hiperglucemia. Vamos a buscar también un bienestar completo. Por eso tenemos que prestarles apoyo físico, psicológico y social, puesto que el diagnóstico de esta enfermedad supone un cambio en sus vidas y tienen que conocer y tienen que adaptarse a esta nueva situación y a lo que les está por venir. Aquí en esta diapositiva vemos los objetivos glucémicos de 2018 de las distintas asociaciones de diabetes. En ayunas tienen que estar entre 70 y 130, NICE dice 70 y 126, 2 horas después de las comidas entre 90 y 180. Al acostarse, aquí cambian un poquito más porque NICE dice entre 70 y 126, ISPAT 80 a 140 y ADA 90 a 150. Y este último parámetro que vemos aquí, la HbA1c, es la hemoglobina glicada que se utiliza también para saber cómo está de controlada la enfermedad. NICE nos dice que debería estar por debajo de un 6,5% y luego tenemos ISPAT y ADA que nos dicen que deberían estar por debajo de un 7%. Los síntomas. ¿Qué pasa cuando un niño llega a urgencias? ¿Por qué va a urgencias ese niño? ¿Por qué le llevan sus padres? Pues tenemos varios síntomas. La hiperglucemia es, como hemos dicho, el aumento de glucemia en sangre, pero normalmente no es el síntoma que nos alerta, puesto que habitualmente no tenemos un glucómetro en casa o no es una prueba que se haga en casa. Con lo cual, los síntomas que nos van a alertar son, entre otros, la poliuria y la polidipsia. La poliuria significa que estos niños orinan de forma muy abundante y muchas veces. Esto pasa porque al aumentar los niveles de glucosa en la sangre, cuando esa sangre pasa por el riñón hace de filtro y ese exceso de glucosa lo elimina a través de la orina. Y la polidipsia, que significa que beben grandes cantidades de agua y muy frecuentemente, es porque el riñón, para eliminar ese exceso de glucosa del que hablábamos, necesita mucha agua.
Entonces estos niños beben mucho y sobre todo por las noches, y es lo que más suele llamar la atención a las familias. Luego tenemos la polifagia, suelen comer muchas veces, son niños y niñas que tienen mucha hambre, pero aunque coman mucho, vemos pérdida de peso. Esto es porque las células no pueden coger esa glucosa que hay en sangre y entonces crean la energía, como hemos dicho, a partir de la grasa. Van a ser niños que están cansados, aparte de la pérdida de peso, son niños que en las últimas semanas, los últimos días se encuentran más cansados de lo habitual. Y luego tenemos también la cetonuria y la cetosis, que es la aparición de los cuerpos cetónicos. Esto aparece cuando las células crean la energía a través de la grasa. La cetonuria es que estos cuerpos cetónicos aparecen en la orina y la cetosis cuando estos cuerpos cetónicos aparecen ya en sangre. Cuando ingresa el paciente, normalmente en todas las unidades, pues hay protocolos de cuándo hay que hacer controles de glucemia y controles de cuerpos cetónicos, que a lo que llamamos cetonemia. La glucemia se va a hacer antes de cada comida, se va a hacer siempre 2 horas después de la administración de insulina y se va a hacer también a las 3 y a las 6 de la mañana. A las 3 de la mañana se hace porque a esta hora se suelen hacer las hipoglucemias. Y por supuesto siempre que existan síntomas y siempre que sospechemos que el nivel de glucemia puede estar alterado. Si el niño está mareado, está sudoroso, está cansado, bueno, pues eso nos puede hacer sospechar que la glucemia pues está más baja de lo habitual. Y la medición de cuerpos cetónicos, la cetonemia, la haremos en el momento del debut, cuando el niño ingresa en la planta, la haremos cada 2-3 horas hasta conseguir 2 mediciones negativas. Esto es, hasta que 2 mediciones consecutivas nos den menos de 0,6 miligramos por decilitro. Y también vamos a medir los cuerpos cetónicos si la glucemia es superior a 250 decilitros antes de comer o va acompañada de dolor abdominal o vómitos. Ahí se medirán también cuerpos cetónicos porque podrían estar aumentados. Aquí en esta diapositiva vemos cómo se hace la técnica de la glucemia y la cetonemia, puesto que es la misma técnica. De hecho, se suele utilizar el mismo aparato y lo único que cambiamos es la tira. Hay una tira que se pone en el glucómetro que es específica para glucosa y otra que es específica para cuerpos cetónicos. Lo primero que vamos a hacer es preparar el pinchador. Pondremos la aguja en lo que es el boli pinchador. Luego lavaremos las manos con agua templada, nunca vamos a utilizar alcohol y pincharemos en un ladito del dedo, nunca en el centro, con el dedo hacia abajo, para que la gravedad nos ayude a que la gota salga mejor. Se aconseja mantener una glucemia en ayunas o antes de la comida entre 90 y 130, después de las comidas entre 100 y 180 y a las 3 de la mañana mayor de 100. Esta técnica, al principio cuando el niño ingresa, la vamos a realizar nosotros, pero poco a poco iremos enseñando tanto a sus cuidadores como al propio niño a pincharse él mismo. Al principio lo hará bajo nuestra supervisión y después ya lo empezará a hacer solo, de forma que cuando se vaya a casa, tanto el niño o la niña como sus cuidadores pues sepan hacerla. Los tipos de insulina. Las insulinas se clasifican dependiendo de su acción. Tenemos la acción rápida, acción intermedia, acción lenta y acción prolongada. Hay varios parámetros que se miden. El inicio de la acción es cuando la insulina empieza a hacer efecto y empieza a disminuir la glucosa en sangre. El pico de acción o acción máxima, que es cuando bajan mayor nivel de glucosa en sangre. Y el tiempo de efecto, que es el tiempo que duran. Dependiendo de eso, pues aquí vemos que la insulina rápida empieza a hacer efecto a los entre 0 y 15 minutos, el pico máximo está entre 1 a 2 horas y la duración del efecto entre 3 y 5 horas. Así sucesivamente con todas, con la intermedia, con la lenta y con la prolongada. Factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner insulina en este tipo de pacientes. Pues existen factores que aumentan el efecto de la insulina. Esto es, si tú pinchas la insulina y a continuación haces ejercicio físico, si pones calor en la zona de punción donde has inyectado la insulina o si das masaje en la zona de punción. Todos estos factores aumentan su efecto. Y luego tenemos factores que disminuyen, que el frío, al contrario que el calor, disminuye la acción de la insulina, o si ponemos una inyección demasiado superficial.
En cuanto a las zonas de inyección, tenemos que saber que vamos a pinchar en varias zonas: los brazos, los muslos, el abdomen y las nalgas. Aquí, como veis en el dibujo, tenemos zonas de absorción rápida, como son los brazos. Aquí se absorbe más rápido la insulina. En la parte superior de las nalgas se absorbe de forma más lenta. En el abdomen la absorción no es rápida, sino que se considera muy rápida. Y en los muslos la absorción es muy lenta. Normalmente en las plantas de hospitalización, como en la que yo trabajo, la zona de inyección se suele protocolizar. ¿Por qué? Para crear con estos pacientes, con estos niños, unas rutinas. Es decir, nosotros desde el principio les enseñamos que por la mañana se pinche en los brazos, es decir, la insulina del desayuno que fuese necesaria, de la media de la comida se la pinche en los brazos, y la de la merienda y la cena, por ejemplo, que se la pinche en las piernas, dejando el abdomen para las unidades de insulina que haya que pinchar de forma extraordinaria, o si hay que corregir o tiene unidades extra. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para ellos aprender en forma de rutina. Así no se hacen líos y la información es más clara y más concisa. Respecto a la administración de la insulina, os he puesto aquí una foto de una pluma. Las plumas con las que se pincha la insulina son de este tipo, son similares a un boli, y en la punta es donde se enrosca la aguja. Aquí os he puesto un ejemplo de un pinchador. Esta es la aguja que se pone al pinchador, que se cambiará en cada pinchazo. Y esto es el aparato para medir la glucemia de los cuerpos cetónicos. Es un tipo de aparato, hay muchas marcas, muchos tipos diferentes, pero veis que tiene la ranurita para la tira y existen las tiras para glucosa, como son estas, pero este mismo aparato tiene tiras para cuerpos cetónicos, de forma que con un mismo pinchazo podemos hacer la glucemia y simplemente cambiando la tira a la de cuerpos cetónicos, pues hacemos también la medición de cetonemia. Cuando vamos a poner la insulina, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que la aguja de la pluma debe ser de un solo uso. Siempre hay que cambiarla cuando dejamos de utilizarla. Es decir, la pluma nunca se guarda, nunca se tapa, nunca se le pone la tapa a la pluma con la aguja puesta. Lo primero que hacemos es purgar la aguja. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con 1 o 2 unidades de insulina, las programamos aquí en la ruletita y apretamos el émbolo de forma que salga una gotita de insulina por la punta de la aguja. Así sabemos que la aguja está ya llena de insulina. Después de purgarla, cargaremos las unidades que nos correspondan con esta ruletita. En este caso aquí son 4, pues si son 4, 6, lo que sea, se carga. Y a continuación ya cogemos un pellizco en la piel antes de pinchar. Con ese pellizco cogido pinchamos y una vez tenemos la aguja dentro de la piel, apretamos el émbolo hasta que llegue al cero. Después de que llegue al cero, ¿sacamos la aguja? No, debemos esperar unos segundos, ¿vale? No se puede pinchar y sacar la aguja de forma inmediata. Hay que esperar en torno a unos 10 segundos aproximadamente, que además nosotros les enseñamos a ellos, al paciente pediátrico, a que cuente esos 10 segundos para que se asegure de que la insulina ha entrado bien, y luego ya se saca la aguja. Como hemos dicho antes, una vez se saca la aguja, se encapucha otra vez y se quita la aguja antes de cerrar la pluma. Y esa sería la técnica que nosotros le enseñamos al paciente y a sus padres, al niño o niña y a sus padres o cuidadores, para ponerse la insulina. Esto es importante también porque esto es un ejemplo de una hoja de registro que tenemos en las plantas de hospitalización cuando ingresa un paciente de estas características. Esto es fundamental para que todos trabajemos en equipo y de forma ordenada, sin repetirnos y sabiendo, mediante las observaciones que vamos apuntando, pues qué cosas han cogido mejor, en qué cosas hay que reforzar, y en torno a esto tenemos que trabajar todos juntos. Esto es fundamental porque el enfoque de una diabetes tipo 1 en un paciente pediátrico tiene que ser siempre multidisciplinar. O sea, siempre tenemos que trabajar todo el equipo al completo, tanto pediatra como equipo de enfermería, como psicólogo, como si el niño está en edad escolar, los maestros de la unidad, el aula hospitalaria,
para explicar conceptos básicos de la enfermedad. Tenemos que darles toda la información y que les quede todo lo suficientemente claro. La información se dará de forma oral, pero se dará también de forma escrita y hoy en día también de forma digital, que esto nos ha facilitado mucho la vida a todos. Tendremos que darles apoyo psicológico. Siempre que ingresa un niño de este tipo, se contacta con la psicóloga del hospital para que trabaje con nosotras para que afronten de forma positiva todo el proceso que están viviendo. Enseñamos técnicas tanto al paciente como a la familia, porque en este caso no hay solo que instruir al niño o solo instruir a los padres, sino que todos tienen que saber manejar la enfermedad y nos tenemos que asegurar de que responden de forma correcta ante situaciones de hipo e hiperglucemia. Esto lo explicará mi compañera Pía Palacios en otra presentación con más detalle. Tenemos que reforzar los hábitos saludables, tenemos que fomentar el autocontrol y, por supuesto, tenemos que hacer un acompañamiento continuo en el proceso. Y hasta aquí os cuento un poco cómo es el manejo de un paciente pediátrico que debuta con una diabetes y nos llega a la unidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.